orar por la palabra que se ha leído. Pidámosle al Señor su gracia, su favor para con cada uno de nosotros. Así que dispongamos una vez más nuestros corazones en humildad para recibir su palabra. Oremos. Padre nuestro, venimos una vez más, Señor, ante ti, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para, primeramente, que a través de tu palabra nuestros corazones exalten tu nombre, pero también, Señor, la necesidad que tenemos de vivir tu palabra. Tenemos que entenderla, Señor. Entendiéndola, la vivimos, Señor. Pero comprendemos por la misma Escritura que debemos pedir a tu Santo Espíritu que nos dé el entendimiento y nos dé las fuerzas necesarias para poder aplicar lo que recibimos. Así que, Señor, acuérdate de tu pueblo, ten misericordia y permite, Señor, que te honremos teniendo la atención a tu palabra y viviendo tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder compartir tu palabra en temor, en reverencia, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Señor nos concede el poder continuar con estas cartas del apóstol Juan. Hemos concluido el domingo anterior su primera carta, estos 5 capítulos, y ahora nos vamos a detener en esta segunda carta y vamos a mirar los primeros 6 versículos. Estas son cartas muy cortas, tanto segunda y tercera de Juan, pero como toda la palabra, provechosa y de edificación para nuestras vidas. El título de este mensaje es Poniendo en práctica la verdad. Poniendo en práctica la verdad. Como siempre, tenemos una breve introducción para enfocarnos en el tema. Estamos en una época de gran confusión, donde la verdad para muchos no puede ser absoluta, sino relativa. Esto lleva a que cada quien piense lo que quiere de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? El rechazo a las grandes verdades, donde entonces se cuestiona la fe, el progreso y la razón, en favor de la subjetividad y lo particular. Es dentro de ello que muchos abrazan el relativismo. Es decir, no existen verdades objetivas o universales, sino múltiples verdades, dependientes del contexto, la cultura o el individuo. Bajo esta mirada, esto implica un énfasis en el individualismo y la subjetividad. Estamos en medio de una sociedad individualista y que mira, que observa todo subjetivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sociedad
bajo los lineamientos del individualismo y del subjetivismo? Bueno, familias deterioradas, familias y una sociedad en crisis, también observamos familias destruidas. Tenemos una sociedad donde se ha dejado llevar por el odio, se ha dejado llevar por la murmuración y la queja en todo momento. Este es el panorama que tenemos hoy en día, que no hay verdades absolutas. Eso es lo que dice la gente de afuera, no hay verdades absolutas. Pero si llevamos esto al diagnóstico de las Escrituras, la Biblia nos presenta un panorama claro para definir qué es lo que está sucediendo. Y es que la gente rechaza a Dios. Así es. La gente rechaza a Dios, rechaza la verdad. ¿Y qué prefiere entonces la gente? Bueno, la gente prefiere el pecado, prefiere el engaño, prefiere la mentira, tristemente. Y eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. La primer pareja que se describe en Génesis, pues cayó en esa situación. Así que la rebeldía del hombre contra la verdad no es nada nuevo. El hombre en las diferentes épocas ha atacado la verdad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de esclavizar a otros. Ataca a la verdad para que otros vivan confundidos, otros asuman posturas que buscan la violencia y la división. Tenemos entonces personas desgastadas, sin tranquilidad, personas completamente confundidas. Nuestros jóvenes están desubicados, recibiendo información del mundo por medio de las redes sociales que solamente les hace alimentar el rencor. Ahora, este panorama no es ajeno a la iglesia. No es ajeno este panorama a la iglesia, ya que muchos también han dejado la verdad tradicional por ir en pos de herejías y supuestas nuevas revelaciones. Estamos viviendo momentos donde lo tradicional incomoda, pero lo novedoso es lo que llama la atención. Pongamos un breve ejemplo. Es como si un supuesto pastor dijera en estos momentos que Dios le entregó una revelación por medio de un sueño y que Él conoce el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto inmediatamente llamaría la atención y traería muchos seguidores, ya que la gente, por su pecado, está inclinada en conocer lo que Dios no ha revelado en las Escrituras. La verdad se está vendiendo por un plato de lentejas. El amor que se comparte es por puro interés. Y eso hace evidenciar que las iglesias necesitan volver a las Escrituras y desarrollar una aplicación conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos prefieren enfatizar en el amor, pero no hablan realmente del amor bíblico. Otros enfatizan en la verdad. Pero ¿cómo presentan esa verdad? La presentan de forma tosca, ruda, olvidando que todo es por gracia. Hoy vemos a muchos presentando las doctrinas de la gracia sin la gracia de Dios, lamentablemente.
Entonces, esto nos muestra que el examen que debemos hacer frente a este texto que vamos a desarrollar es si realmente estamos comprendiendo la verdad, la estamos entendiendo para poderla vivir. Si comprendemos la verdad, la podemos vivir porque ahí está la obra de Dios. O si también bajo el examen de este texto podemos darnos cuenta que el mundo nos está influenciando en nuestro entendimiento de la verdad y cómo vivimos esa verdad. Antes de ingresar a nuestro texto y de poder mirar una breve división que nos sirva para una mayor comprensión, analicemos lo siguiente frente al tema de la verdad para muchos. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, podemos identificar cómo muchas personas no tienen en cuenta la ley moral de Dios. Por ejemplo, algunos hablan de una multitud de dioses y cuando se refieren a eso, están violando claramente los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Cuando se está hablando de la obediencia a los padres, lo que encontramos hoy en día son excusas de los hijos, mencionando palabras como: es que ellos no me entienden, ellos no tienen razón. Si nosotros seguimos mirando cada uno de los mandamientos, vamos a mirar que la gente hoy en día mata por dinero. Cuando se les habla del adulterio, dicen que eso es un desliz, o dicen sin sonrojarse: es que mi esposa no me da lo que me da esta persona. Cuando hablamos de el robo, lo que sale dentro de la boca de las personas es decir: es que estamos en un país donde no hay oportunidades. Cuando hablamos de las mentiras, muchos acuden a decir: es que una pequeña mentira o una mentira blanca, ¿qué mal le hace a alguien? ¿Y qué decir de la codicia? Algunos dicen: ¿habrá algo de malo en codiciar lo que tiene esa persona? Ese es el panorama que tenemos, lamentablemente, hoy en día, y que escuchamos en diferentes círculos de la sociedad. Pero como decíamos anteriormente, es solo la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios, la que nos permite entender que las verdades que están allí consignadas no cambian. Y alguien podría preguntar: ¿y por qué no cambian si han pasado más de 2000 años? Bueno, no cambian porque provienen de Dios y Él es inmutable. Así que vamos a mirar el desarrollo de esta carta teniendo presente un poco el panorama. Centrémonos ahora en la carta, miremos el panorama de esta carta. Esta carta, que como lo decíamos en la introducción, es bastante corta, junto con Tercera de Juan, nos mantiene una misma temática de Primera de Juan. ¿Qué hemos visto en Primera de Juan? Se aborda las características, cómo vive un creyente, cómo camina un creyente a la luz de la palabra de Dios. La tradición manifiesta que por el tiempo que se escribe, el apóstol Juan estaba en la región de Éfeso escribiendo esta carta. Esta región de Éfeso había sido muy beneficiada por la predicación del apóstol Pablo, pero también había presentado problemas con la idolatría y con los falsos maestros. Qué contraste, ¿no?
El apóstol Pablo, ahora allí estaba Juan. Uno diría, qué privilegiada es esta región. Pero miren allí que también están dando la idolatría y los falsos maestros. ¿Qué hacían estos falsos maestros? Llevar mentiras y decir que tenían revelaciones especiales, revelaciones secretas, y presentaban a Jesús de una forma diferente que los apóstoles no habían enseñado. Entonces, ¿qué pasaba? Los falsos maestros buscaban traer división a las iglesias. Y bajo la mirada de permanecer en la verdad y en el amor, como señal de verdaderos cristianos, es que Juan escribe esta carta. Bueno, la carta da la idea que se escribe a una señora y a sus hijos, ¿cierto? Cuando ustedes observan el versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces da la impresión que va dirigida a una señora y a sus hijos. Sin embargo, es muy importante comprender el lenguaje de la Biblia, donde podemos analizar que aquí se trata de una iglesia. Miremos lo siguiente. La Biblia muchas veces personifica ciudades, provincias y la iglesia de forma femenina. Tenemos pasajes que conocemos como Efesios, capítulo 5, 22 al 33, donde se está hablando allí de la iglesia. Pero también tenemos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Miremos uno en particular, Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9. Miremos este pasaje. Dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Identifiquemos entonces ese lenguaje que utiliza la Biblia, en este caso Apocalipsis, para referirse a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Corintio había sido comprometida a Cristo como una esposa a su marido. Y Pedro describe otra iglesia como la que está en Babilonia en 1 de Pedro 5:13. Pero también en el Antiguo Testamento, Israel es visto como una virgen, como la hija de Sión en Isaías 52:2, una madre, una viuda. Así se observa también en el Antiguo Testamento a Israel. Así que la Biblia nos muestra ello para poder analizar que Juan muy probablemente le está escribiendo a una iglesia local que ha sufrido las acechanzas del enemigo por medio de los falsos maestros que circulaban en esa época, ofreciendo mentiras y atacando la verdad. Teniendo presente esto, bueno, vamos a mirar nuestro bosquejo. 3 puntos a desarrollar de estos 6 versículos. La primera parte la tenemos del versículo 1 al versículo 3 y le he colocado como encabezado: conocer la verdad reproduce el amor. Conocer la verdad reproduce el amor. Versículos 1 al 3. Miremos una vez más estos 3 versículos. Dice allí la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo,
Hijo del Padre en verdad y en amor. Démonos cuenta que estos primeros 3 versículos y el desarrollo completo de los 6, la palabra verdad y amor está acompañando estos distintos versículos. Así que su énfasis está en la verdad y está en el amor. Miremos lo siguiente. Para cuando Juan escribió esta carta, ya era un anciano. Juan era el último apóstol sobreviviente. Su avanzada edad y su condición de apóstol lo muestran como un supervisor espiritual de la iglesia a la cual está escribiendo. Juan, ¿cómo hace su presentación? Lo hace en humildad y con ternura para aquella iglesia. Y los menciona como la señora elegida y a sus hijos. En este versículo 1 de presentación, Juan ya se está enfocando en el tema que va a desarrollar, que es la verdad. Y está hablando de la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Iniciando ya el versículo 1, se enfoca en su tema. Así que la declaración de Juan está resumiendo que la importancia de la verdad bíblica debe primar frente a la falsedad que estaba circulando en esa época por medio de los falsos maestros. Y donde se enfatiza la verdad, también está la manifestación del amor. Miremos lo siguiente. En Primera de Juan 5.1 se nos dice, Primera de Juan 5.1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es muy importante enfatizar en lo siguiente. Una persona que ha sido salvada por la obra de gracia de Dios entiende el Evangelio y ahora reproduce no solamente el Evangelio, sino lo reproduce viviéndolo y lo hace en amor. Ahora, esto nos lleva a que no podemos tener verdadera comunión con quienes han rechazado la verdad del Evangelio, ya que no tenemos ninguna vida espiritual en común con ellos. Tales personas están fuera de la comunión entre creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que han rechazado la verdad, esas personas lo han hecho porque están en plena rebeldía con Dios, están muertos en delitos y pecados. Primera de Pedro 1:22 expresa, Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate, la salvación requiere creer la verdad del Evangelio. Es muy importante para una iglesia predicar el mensaje correcto. Para producir salvación basta una presentación precisa de lo que informa la Escritura, por supuesto, acompañada del poder del Espíritu Santo. La vinculación que hace el apóstol Juan del amor y la verdad demuestra que estas realidades no se deben separar como algunos lo quieren ver. Sí, debemos enfatizar que el creyente genuino habla en amor, pero también habla la verdad.
Y es que así lo dice la Escritura. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que minimizar la verdad en nombre del amor es abandonar el amor bíblico, el cual se basa es en la verdad del Evangelio. Así que presentar un evangelio diluido, centrado en hombres, ¿qué trae como resultado? Bueno, hombres impíos siguen rumbo al lago que arde con fuego ahí, azufre. Pero lo terrible es que esas personas piensan que son cristianos. Ellos con algo de moralidad, pero en el fondo están llenos de soberbia. Mira la importancia de recibir el mensaje claro de las Escrituras. Así que Juan nos recuerda en este versículo 1 que es gracias a la obra de Cristo que nosotros podemos conocer la verdad. Y como tal, ahora los hijos de Dios podemos reproducir el amor entre hermanos. Es gracias a conocer la verdad. La verdad del Evangelio que nos salvó, nos hace sus hijos, nos hace parte de la iglesia. Debemos amar esa verdad y por causa de ella amamos a todos los que están en la iglesia de Jesucristo, porque esa verdad estará con nosotros para siempre. Después de todo, esa verdad que es Cristo nos ha dado la vida eterna. Por eso algunos comentaristas sugieren que esta verdad que está en nosotros está haciendo referencia al mismo Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él estará con nosotros siempre y por eso nosotros le amamos. El versículo 2 de nuestro pasaje nos está recordando que esa verdad permanece, ¿no? Es decir, aquellos que han sido salvados perseveran en esa verdad, en la verdad del Evangelio. Y esto nos permite analizar que aunque hay falsos maestros, aquellos que han sido salvados permanecen fieles a la palabra de Dios. Y aunque durante esta vida no podamos comprender la enorme profundidad de toda la verdad bíblica, todos los verdaderos creyentes creen en la obra de Cristo. Ellos creen lo siguiente, o los creyentes creemos lo siguiente: sabemos que Dios es justo y que los pecadores no se pueden burlar de Dios. Estos son verdades que creemos los creyentes. Sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar del pecador. Sabemos entonces que somos pecadores, por lo cual debemos depender del Señor constantemente. Sabemos que gracias a la obra de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y como tal, confesamos nuestros pecados. Sabemos que las obras no hacen parte de la salvación, sino que son el fruto de una salvación que ha sido por pura gracia. Así que estas verdades son las que conocen con claridad a los cristianos y como tal perseveran en ellas. El versículo 3 viene acompañado de unas palabras que vamos a mirar, que son gracia, misericordia y paz.
Gracia, misericordia y paz. Esto va en armonía con la salvación. Estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, van en armonía con la salvación. Miremos de qué manera. Tanto la gracia como la misericordia son expresiones del amor de Dios. Gracia para los culpables e indignos. Misericordia para los necesitados e indefensos. La paz es la restauración de la armonía con Dios. En conjunto, la paz indica el carácter de la salvación. La misericordia, nuestra necesidad de ella. Y la gracia, la provisión gratuita de Dios en Cristo. La gracia es recibir lo que no merecemos, es decir, el perdón gratuito de Dios mediante la obra de Cristo. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos, es decir, las consecuencias de nuestra rebelión, tanto aquí como en la eternidad. Y la paz es el resultado de recibir gracia y misericordia, la reconciliación con Dios. Y todo eso viene de Dios Padre a través de la obra de Jesucristo. Pero notemos lo siguiente, cómo lo expresa Juan. ¿Por qué? Porque normalmente es gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es lo que podemos encontrar en las cartas del apóstol Pablo. Pero fíjate que aquí lo tenemos de otra manera. Juan lo está haciendo de una forma diferente. Primero, usualmente es una bendición o un deseo de oración. Aquí es una declaración de hecho. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros. Además, Juan dice que estas bendiciones vienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. ¿Por qué lo dice de esta manera? Bueno, recuerda que estaban los falsos maestros. Ahí está la respuesta. Él lo dice porque los falsos maestros negaban que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios venido en carne. Así que esto tenía un propósito en particular, ¿no? Bueno, teniendo ya nuestra primera parte, podemos ir al siguiente versículo y nuestro segundo encabezado, que le he puesto: vivir la verdad trae gozo y seguridad. Vivir la verdad trae gozo y seguridad. Y nos vamos a enfocar en el versículo 4 de nuestro pasaje central. Miremos nuestro versículo 4. Dice la Escritura: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El versículo 4 se observa ese gozo, esa alegría del apóstol Juan, al destacar a algunos de los miembros de esa congregación viviendo la fe genuina. Esta iglesia, recuerda, estaba asediada por las falsas enseñanzas y es animada por Juan por crecer en la gracia y vivir en la verdad. Para el apóstol Juan, la verdad no era simplemente algo que se profesaba con la boca, era algo que se vivía. Esto nos llama a recordar que la verdad no solo se profesa, sino que se vive.
La verdad doctrinal de la Biblia implantada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo siempre tiene un efecto en nuestras vidas. Por ejemplo, un buen pastor se deleita en ver ese tipo de crecimiento en la congregación. Y el apóstol Juan hace una pausa aquí, después de su saludo, después de su bendición, para expresar ese ánimo a esa iglesia local que está caminando en fe, que está creciendo en la gracia. La alegría del corazón es que haya personas que están creciendo, que están viviendo su fe en verdad y están manifestando el amor. Pero fíjate que ese versículo 4 tiene algo más. Cuando nosotros lo leemos, se nos dice que algunos estaban andando en la verdad. ¿Cuál debe ser el genuino deseo de una congregación, de sus ancianos? Que todos los que se congregan anden en la verdad. Por supuesto, a sus ancianos, al pastor le duele ver a corazones que se están inclinando en el mundo, a corazones que están desanimados, a corazones que no están viviendo conforme a las Escrituras, a corazones que viven entre el mundo y las cosas de Dios. Por supuesto, eso trae también dolor, pero eso nos debe llamar más bien a que debemos estar orando los unos por los otros para que juntos caminemos en la verdad. Debemos animarnos los unos a otros para andar en esa verdad. Debemos rendir cuenta los unos a los otros para avanzar en la verdad de las Escrituras. Por eso necesitamos una iglesia local. Por eso necesitamos una congregación donde nos hablen la verdad del Evangelio. Es como si quisiéramos decir, ojalá que todos los que estamos acá crezcamos para la gloria de Dios. Pasemos a los versículos 5 y 6. Donde tenemos este siguiente encabezado: el llamado para poner en práctica la verdad. El llamado para poner en práctica la verdad, versículos 5 y 6. Volvamos a leer esos versículos. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Debemos tener claridad que el mandamiento no es nuevo, sino que se ha tenido desde el principio. De hecho, también nuestro Señor Jesucristo lo pronunció en el aposento alto. Juan dijo lo mismo en su primera carta, ya lo hemos expresado, donde él dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Así que se está hablando del amarse unos a otros. Y recordemos que esta verdad viene del Antiguo Testamento, no era del Nuevo Testamento, como algunos sugieren, sino que la encontramos en la ley de Dios y en su desarrollo en el libro de Levítico, pero también en Deuteronomio. Es interesante entonces observar cómo Juan vincula el amor mutuo con la verdad.
y el mandamiento de amar, que son inseparables. Es decir, no podemos separar tanto la verdad y el amor. No lo podemos hacer, ya que si es así, afectamos nuestra forma de vida. ¿Cómo se ve eso? Bueno, es un andar amoroso según sus mandamientos. Nuestro amor entonces es piadoso, es fiel, es bíblico, es santo. No significa un amor que se oponga al carácter de Dios ni a su palabra. El amor en verdad, una vez más, es piadoso, fiel y bíblico. Esto es sumamente importante. La gente quiere justificar su amor impío con sentimientos. Eso es lo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Justifica su amor impío con sus sentimientos. Pero si bien el amor verdadero produce buenos sentimientos piadosos, el amor verdadero siempre es coherente con el carácter y la naturaleza de Dios y sus mandamientos. Esto es algo en lo cual debemos analizar. Ese amor verdadero es coherente ¿con qué? Con el carácter y la naturaleza de Dios y también con sus mandamientos. Así que, si tienes un amor que no concuerda con el carácter de Dios, puedes que tengas sentimientos, puede que tengas todo tipo de cosas, pero ese no es el amor verdadero, no es el amor piadoso, no es el amor sacrificial. Entonces, si nuestro entendimiento de la doctrina es correcto, vamos a estar pendientes de los hermanos, porque hacemos parte de una iglesia local donde nos vamos a animar los unos a los otros, donde nos vamos a apoyar los unos a los otros y vamos a orar los unos a los otros. En resumen, los hermanos se cuidan los unos a los otros. La Biblia nos enseña, nos entrega instrucción. ¿Para qué? Para poder vivir lo que nos enseña. No es solamente que nosotros estemos recibiendo conocimiento, no. Gracias a la obra de Cristo, al poder del Espíritu Santo, recibimos las enseñanzas y podemos vivir lo que allí está plasmado. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo en Cristo para poder practicar lo que se nos enseña. Debemos perseverar para no dejarnos de engañar de todo viento de doctrina falsa. ¿Cuáles son entonces los desafíos que nos presenta este texto? Bueno, varios desafíos tenemos para poder considerar. Lo primero es que la verdad de las Escrituras nos debe llevar al amor, ya que si entendemos la doctrina, vamos a poder aplicarla. Ahora, frente a ello, hay dos peligros que debemos alertar. Dos peligros que debemos alertar. El primero es pensar que si hemos entendido la verdad y dejarlo todo en el conocimiento. Allí hay un peligro. Pensar que si hemos entendido la verdad, la doctrina, y lo dejamos solo en conocimiento. Muchas personas se observan con un gran conocimiento y cuando no van a la aplicación, observamos más bien que esas personas están orgullosas y más bien presentan una falsa piedad. En algunos casos, esas personas viven de apariencias. En otros casos, esas personas con su conocimiento buscan ser admirados por aquellos más débiles. Ahí hay
un peligro que hay que alertar. El segundo es aplicar la doctrina a la fuerza, es decir, no depender del Espíritu Santo. Esto trae como consecuencia falta de gozo, queja y no se observa un crecimiento real. Generalmente esas familias están sacudidas por la falta de piedad. Esas familias están frustradas por la rudeza y porque los integrantes de la familia observan a algunos otros que no practican lo que hablan. Así que esos corazones de esa familia se resienten porque dicen, ¿cómo es posible que hable de esto pero no lo viva? ¿Cómo es posible que le diga a otras personas esto pero si no lo vive? Entonces los corazones de los demás integrantes de esa familia se duelen. Así que alertamos ese peligro, no depender del Espíritu Santo y hacerlo a la fuerza. Los hijos de Dios debemos revisar ello. ¿Cómo estamos entendiendo y viviendo la doctrina? Más bien, el creyente atiende la palabra de Dios, medita en ella para poderla aplicar y con la experiencia diaria va corrigiendo y va ajustando para que cada vez más se parezca a Cristo. Una vez más, quiero repetirte esto. El creyente, el Hijo de Dios, atiende la doctrina, medita en ella para poderla aplicar y con la experiencia diaria va corrigiendo. El día a día lo va corrigiendo. ¿Para qué? Para parecerse cada vez más a Cristo. Ese Hijo de Dios es dependiente de Cristo, comprende que no puede avanzar, sabe que si se esfuerza en Él, no será ejemplo para los demás y no le dará gloria a Dios con su comportamiento. Somos llamados a confesar nuestro pecado de actuar en nuestras propias fuerzas. Somos llamados a revisar cómo estamos practicando lo que entendemos. Somos llamados a dejar atrás una vida superficial. Un segundo desafío que nos presenta el texto es que tener la doctrina y aplicarla nos debe traer efectivamente gozo de salvación, gozo de salvación. Sin embargo, también hay que advertir que al estar en un mundo caído y lleno de tentaciones, muchas veces el creyente puede tropezar y entonces el gozo no se hace evidente. Por ejemplo, muchos pueden ser creyentes que vienen regularmente a la iglesia, pero también el mundo los atrae. Es decir, vienen el domingo, pero entre semana están dedicados a las cosas del mundo. Allí se les presenta una gran tensión que los lleva al pecado. Muchas veces eso hace que el gozo no sea evidente en su vida. Pero analiza, si entiendes la doctrina, ¿qué puede ser más atractivo para ti que Jesús? ¿Qué puede ser de más valor que su palabra? ¿Qué puede centrar más tu interés que conocer cómo están los hermanos? ¿Cuáles son sus luchas? El orar por ellos, el compartir con ellos. Ten presente, Dios en su soberanía ha puesto a tu lado a hermanos para que puedas crecer junto a ellos, puedas animarte junto a ellos. ¿Cómo no va a producir eso gozo? Porque Dios es quien lo ha hecho.
Recuerda, en nosotros no hay ningún avance. Por nosotros no compartiríamos. Por nosotros no avanzaríamos. El hombre por su naturaleza es egoísta y si hace o practica la comunión, muchas veces es porque le toca, pero no la disfruta. Es que sabes que allí está una vez más reconocer la grandeza del plan de salvación. El tercer desafío que nos entrega el texto es que si no ponemos la verdad en acción, estamos endurecidos espiritualmente o el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Así que hay que tener cuidado, ¿no?, con el endurecimiento, pero también hacer un buen examen. Porque un cristiano que se expone a la palabra, la medita, no la toma a la ligera, busca comprenderla y ponerla en acción, aunque le cueste. Vivir para Cristo es tomar su cruz y seguirle. Así que, por ejemplo, hay preguntas tan sencillas para identificar si tu corazón se endurece, como ¿te preparas para recibir la palabra de Dios? Una pregunta muy sencilla es si nos preparamos para recibir la palabra de Dios. La Biblia es muy clara, nos muestra lo siguiente: si no hay fruto, no hay cristianismo, no lo hay. Así que si tú eres una de esas personas que no da fruto, te invito a que reflexiones en lo siguiente. La Biblia enseña que la persona que no tiene a Cristo está desconectada completamente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hace, lo hace con deseos egoístas. Eso sin duda trae carga a la persona. Y eso la Biblia lo llama pecado, el egoísmo. Entonces, ¿qué hace esa persona que es egoísta? ¿Cómo actúa? Se observa como superior a los demás. Mira que los demás son los que tienen el problema. Mira que los demás son los que tienen la culpa. Fácilmente llegan pensamientos, por ejemplo, de esa persona que no hay necesidad de participar del Día del Señor, sino que quizás una o dos veces al mes son suficientes, ya que, afirma esa persona, lo que más me importa es mi relación con Dios, los demás en segundo plano. Pero esos pensamientos, todo eso es falsedad. Y todo eso conlleva a que la persona no presente fruto de su vida como cristiano. Así que vivir de esa forma sin duda es muy desgastante. Pero no solamente es desgastante, es frustrante. Porque esa persona siempre anhelará más y siempre tendrá expectativas que nunca se van a cumplir. Es decir, no va a estar satisfecho. Porque resulta que el problema es de los demás. Ahora, es que actúa así porque la persona no se da cuenta de su condición de pecado. Por eso es que ataca a los demás, porque no se mira a ella misma, no observa su corrupción, no observa su interior, no observa su pecado. La única forma para tener vida espiritual es que la persona pueda clamar a Dios para que pueda ver su pecado, pueda ver su egoísmo, pueda ver su falsedad, pueda ver que la queja y la murmuración reinan en su vida. ¿Cómo puede darse cuenta de ello? Solamente clamando al Señor. Clamando al Señor, esa persona verá lo oscuro de sus pensamientos, lo oscuro de sus palabras,
Y entonces esa persona verá a Cristo como su bien preciado. Si no hay fruto, clama al Señor para que puedas ver tu realidad espiritual, para que puedas recibir la palabra con atención y desear practicar la palabra. Esa persona que no da fruto en Cristo está en graves problemas con el Señor. Recuerda lo que dijimos, un cristiano sabe que Dios no dará por inocente al culpable. Un cristiano lo sabe, un genuino cristiano lo sabe, y por eso depende de su Señor y Salvador. Por eso, un cristiano auténtico, al recibir la corrección, actuará. Al recibir la amonestación, entrará en acción, porque deseará practicar lo que está recibiendo. Ahora, unas palabras finales. Para aquellos que han confesado a Cristo, y es la alerta de solo quedarse en el conocimiento y de no actuar. No pienses que ya te sabes la Biblia porque la has leído varias veces. Más bien clama diariamente por tener hambre de la palabra, por vivir lo que lees. Y que eso te lleve a disfrutar de la comunión con tus hermanos. No permitas que la cultura del mundo, no permita que como se expresan los demás, eso te contagie y te robe el gozo de la salvación y el privilegio de poder mantener una comunión bíblica con tus hermanos. Pídele al Señor valentía, pídele al Señor esfuerzo para poder avanzar y manifestar ese amor. Por eso el apóstol Juan dice en esta carta, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Verdad y amor. Seamos expuestos a la palabra y vivamos ese amor. Aunque estamos en medio de un mundo caído, gracias al Señor, gracias al poder del Espíritu Santo, podemos vivir. Y no solamente vivir, disfrutar de esa comunión que el Señor nos concede. No es que nosotros nos hayamos ganado ese privilegio de tener hermanos. Es gracias a la obra de Dios que ahora tenemos ese privilegio de poder disfrutar de los hermanos. No es por nosotros, porque si es por nosotros, por eso no compartimos. Pero cuando entendemos que es gracias a Dios, que Él los puso soberanamente, entonces vamos a disfrutar de ellos. Que el Señor nos ayude. Vamos entonces a orar.